El republicanismo es una esencia fundamental en la construcción del Estado argentino. Cuando hablamos de república en el Estado moderno y estas nuevas formaciones jurídicas a principios del siglo XIX que emergieron después del proceso de independencia, me estoy refiriendo a las repúblicas hispanoamericanas, entre ellas la Argentina, el principio republicano fue una de las primeras aproximaciones de cambio, con una característica muy particular. Se alcanzó un consenso notable para incorporar a este nuevo Estado que se estaba forjando los principios republicanos. A ver, cuando se produce el quiebre del proceso revolucionario en 1810 entre la ruptura del antiguo régimen y la decisión de nuestra sociedad de querer construir otra cosa, no sabían qué ni cómo. Era otro Estado, algunos pregaban simplemente un gobierno provisional, pero a medida que pasaba el tiempo, la conciencia de la construcción de algo distinto, diferente, de un estamento jurídico que albergase estos territorios que antes dependían de España y hoy querían tener una identidad propia, comienza a forjarse. Y en esa primera instancia, los principios republicanos van a ser determinantes para la identidad y de la construcción de estos nuevos estamentos. Por ejemplo, paralelamente a la idea de lograr construir una independencia, de focalizar un nuevo Estado, se estaba modelando la idea de cómo debía ser ese Estado. La forma de gobierno, que es la conjunción de dos elementos del Estado, es la conjunción de la población como elemento mismo y el poder. Cuando se combina la población y el poder, estos dos elementos dan lugar a la formación del Estado, que puede ser monárquico, republicano y en sus diversas formas. Porque en el pueblo radica el poder. Desde luego, en esa concepción nueva, distinta, que ya la vamos a incorporar. Correcto. Donde en el sistema republicano se insertarán las cuestiones de representación, etcétera, etcétera. Pero todo lo vinculado a la población. Cuando hablemos de federalismo más adelante y puntualicemos ese problema a construir, se van a tomar elementos distintos. No la población, va a ser la cuestión territorial con la cuestión del eje del poder. Entonces, cuando se toma en cuenta la población y el poder, se configura la forma de gobierno. Y forma de Estado se conforma con otro elemento, que es el territorial con respecto al poder. Ahora nos abocaremos a la cuestión, para que entienda la audiencia, la cuestión estrictamente de forma de gobierno, que en el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, consensuadamente se alcanzó una idea de que debíamos ser republicanos. Y como tan tempranamente, ni declarada la independencia, teníamos esa vocación republicana. Había dos impactos fortísimos que se generaron a fines del siglo XVIII en Europa y en América, que fueron espejos de lo que va a ocurrir a principios del siglo XIX en nuestras repúblicas. Sí. Primeramente, la Revolución Norteamericana, 1776, con la construcción republicana y constitucional de la Constitución de Filadelfia de 1787. Esto, sumado a la Revolución Francesa, ya del otro lado del Atlántico, con otras connotaciones, con los principios de igualdad, de libertad, etc. Pero la virtud del primer ejemplo de la Revolución Norteamericana va a ser que los padres fundadores de los Estados Unidos van a encapsular, a limitar, a poner en el papel y en la letra del papel los mecanismos de funcionamiento del Estado. Es decir, crearán una constitución nacional, una constitución escrita que va a ser novedosa. Va a plasmar en un libro redactado con el consenso de todos el marco republicano, división de poderes, igualdad ante la ley, principios de seguridad individual, etcétera, que ya lo vamos a hablar. Correcto. Y
además de incorporar estos principios republicanos, agregan el ingrediente de la forma de Estado federal. Estos inventores del sistema que incorporan a una nueva organización política en base a una constitución escrita con dos pilares esenciales: el republicanismo y el sistema de Estado federal. Algo que antes no ha existido, si bien teóricamente estaba plasmado el federalismo en algunos escritos teóricos, el sistema republicano en escritos teóricos, desde el espíritu de las leyes, se establecía la división de poderes, los principios confederales que podrían existir, pero era un marco teórico. Van a ser los creadores a través del sistema norteamericano quienes generan la impronta nueva de construir un Estado en base a la Constitución escrita. Asociar la república con el federalismo es inexacto, porque existe la república unitaria y es tan república como la federal. Por eso, al principio del programa, separé la forma de Estado de la forma de gobierno. El sistema republicano está enmarcado dentro de lo que puede ser o lo que es una forma de gobierno. Y la forma de gobierno puede tener diversas formas de Estado, que puede ser centralizado o descentralizado. Y hagamos un ejemplo cortito y acá cerca. La Argentina tiene un sistema de gobierno republicano y una forma de Estado federal. El Uruguay tiene una forma de Estado unitaria y una forma de gobierno republicana. Si haces una comparación, que a veces son odiosas las comparaciones, pero haces una comparación, en el Uruguay la república funciona mejor que en la Argentina. Y es un Estado unitario. Por eso hay que ser cuidadoso en la cuestión conceptual, en la diferenciación de cosas que son distintas. Entiendo. La forma de Estado y la forma de gobierno. Acá, por una razón lógica, que estamos hablando de nuestro país y de la evolución de las provincias unidas del Río de la Plata, asociamos la cuestión republicana con la cuestión federal. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso se torna determinante esta manera evolutiva de cómo se alcanza el estadio republicano y federal de la Argentina. Hay todo un proceso previo. Como me decís en tu pregunta, sí, la provincia de Corrientes se configuró como Estado antes que la Argentina en sí. ¿Por qué? Porque alcanzó y perfeccionó los tres elementos que son clave para la construcción de un Estado: territorio, población y organización del poder, organización institucional. ¿Y cómo se logra este último punto? Con la Constitución Nacional. Corrientes la alcanzó en 1821, como bien dijo el doctor Galeano, y la Argentina recién va a alcanzar ese perfeccionamiento en 1853. Antes existieron otros experimentos fracasados, pero en sí el que alcanzó el consenso y la práctica fue en 1853. Dicho esto, este proceso de construcción republicana adquiere una dimensión particular desde el mismo momento de la Revolución de Mayo. Cuando estalla la Revolución de Mayo y comienzan los grupos de poder a determinar algunos cambios políticos, imaginan cómo debían ser ese nuevo cambio político. Y ese cambio político debía estar inserto de qué manera se iba a organizar el Estado. Ya para 1811, antes de un año de la Revolución de Mayo, se aproximaron las primeras ideas republicanas. Tanto en la parte orgánica de división del poder, como tenemos el reglamento orgánico de 1811, el triunvirato muy primitivamente y en forma precaria establece que el Estado debe organizarse con una división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, sin dejar de lado la monarquía, porque la Junta Conservadora al poder legislativo de ese reglamento prestaba obediencia a Fernando VII. Pero ¿qué estamos visualizando en esta instancia? Que hay toda una evolución muy leve, primitiva, de abandonar el antiguo régimen e insertar estos principios del republicanismo que fueron graduales. Eso en el marco de la organización orgánica del Estado, que después se van a establecer con reglamentos provisionales en el año 15, en el 17, hasta tener la primera constitución en el Río de la Plata en 1819, que iba a establecer perfectamente las facultades y el funcionamiento de cada poder del Estado.
luego de que estallase todo el sistema republicano y el no alcanzar el consenso para esta constitución del 19, el año 20 va a ser el país un gran caos. Y a consecuencia de ese caos va a haber un efecto retroactivo en donde los estados provinciales se van a organizar, razón por la cual en 1821 Corrientes va a tener su primera constitución. En este marco estamos viendo que antes que Corrientes tenga su constitución en 1821 hay un proceso de 11 años de experimentos normativos aislados, tanto en forma a través de una matriz constitucional como puede ser la Asamblea del año 13 o el Congreso de Tucumán, o sueltos o esporádicos de acuerdo al poder político de turno. Lo que debemos rescatar es que ese intento organizativo republicano de división de poderes quedó plasmado y consensuado entre todos. También se va a agregar otro elemento fundamental, como usted bien dijo, doctor, de que hace a la esencia determinante para la existencia republicana, que son los derechos y garantías de las personas. Aquello que hoy actualmente hablan de derechos humanos, pero estos derechos de primera generación se establecieron en 1811 en el Río de la Plata. ¿A través de qué? Primeramente de decretos, de disposiciones aisladas, no de una matriz constitucional, pero sí una matriz política y normativa fuerte. Por ejemplo, en 1811 se establecen los decretos de seguridad individual y de libertad de imprenta que fueron determinantes porque van a ser la primera aproximación para regular la protección de la persona. Qué importante. La seguridad individual. ¿Qué significaba la seguridad individual? Proteger al ciudadano, a la persona, de las arbitrariedades que el Estado podía tener. Es decir, yo no podía entrar a tu domicilio y llevarte. Ni siquiera podía entrar a tu domicilio sin orden judicial escrita. Entre varios principios establecidos que después se volcaron claramente a las demás constituciones y al actual artículo 18 de la Constitución Nacional. Era un adelanto. Era un adelanto, era un principio establecido normativamente. De ahí en más, en la práctica, era otra cosa. Ya veremos si en la actualidad cuesta aplicarlo. Imagínate 200 años antes. La libertad de prensa, otro elemento fundamental en la construcción de la República. La República no puede existir si no existe la opinión diversa, distinta del otro. La opinión de la minoría. Y eso nadie puede regular. El Estado no puede censurar. Y en 1811, a través de la propuesta, la iniciativa del deán Gregorio Funes, diputado de Córdoba a la Junta Grande en Buenos Aires, presenta el proyecto y es aprobado por unanimidad. Este decreto de libertad de imprenta fue un primer paso, pero no quiere decir que fue el perfeccionamiento de la idea. Fue un primer paso que se logró que todo ciudadano podía publicar sus ideas libremente, sin censura previa en la prensa. Sin censura previa. Pero había una limitación y una excepción. La limitación es que yo no puedo decir cualquier cosa. Si afectaba el honor... responsabilidad en la opinión. Así es. Cuando afectaba el honor, la dignidad de un tercero, había un tribunal, se configuraba un espacio administrativo y después pasaba a la justicia si realmente se generaron daños y efectos hacia la tercera persona. Esa es la limitación de ese derecho que estaba perfectamente preestablecido en el decreto. Pero había una excepción. Los escritos religiosos, cualquiera sea de la religión, debían pasar previamente a un tribunal de censura eclesiástico. Esto implicaba de que no había una libertad total, pero era un primer momento. Se va a lograr ese perfeccionamiento en esta libertad de imprenta recién 2 años después, en la Asamblea del año 13, cuando se saca toda censura y se limita todo tribunal de inquisición. 1813. Ahí estamos viendo progresivamente una evolución, una madurez intelectual en la construcción de la República. Esto es muy importante porque paralelamente a nuestra lucha por la independencia, estamos bregando por la construcción de un nuevo Estado dentro del marco republicano, en donde había alcanzado un consenso fantástico. Todos queríamos ser republicanos, todos queríamos tener seguridad individual, todos queríamos tener nuestra libre opinión, todos queríamos vivir en un Estado en donde la justicia sea independiente y se construye una idea de frenos y contrapesos del sistema republicano. La cuestión de la construcción del Estado argentino
desde el aporte de la correntinidad es muy rica, que tampoco es una cuestión de exclusividad de Corrientes. Si bien Corrientes tuvo ese protagonismo de grandes dimensiones, fue parte de una forma de construcción del Estado que a partir de 1820 aproximadamente surgió como un desgranamiento de los territorios al no existir en el Río de la Plata una autoridad nacional. Se acrecentó, se aceleró la organización de las partes, es decir, de las provincias. Y así, tempranamente, en 1819, la provincia de Santa Fe va a establecer uno de los primeros reglamentos constitucionales, muy primitivos, con algunos principios sui generis dentro del republicanismo, pero va a ser el punto de partida para que los estados provinciales comiencen a aproximarse a la necesidad de organizarse hacia sí mismo y no dejar el espacio de la anarquía. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué pasó esta instancia de fragmentación en el Río de la Plata en diversas provincias? Porque la idea organizativa del Estado, con la Revolución de Mayo y con la independencia, era inmediatamente organizar todo. Organizar un Estado desde la perspectiva general. Debemos organizar el Estado de las Provincias Unidas a través de un Congreso y organizar ese poder general, es decir, un ejecutivo, una justicia y una legislatura o un Congreso que gobierne a toda la masa territorial. Algo que, rompiendo con las leyes del constitucionalismo hasta de las leyes físicas, siempre hay que formar primero las partes para configurar el todo. Acá lo que se quiso hacer, señores, es armar primeramente el todo, sin tener en cuenta las partes. Pero ¿por qué aquellos primeros hombres quisieron conformar primeramente el todo y no las partes? Porque había una aproximación conceptual, casi dogmática, del principio de soberanía, seguida de aquellos primeros prohombres que la pensaron como Rousseau. En el programa anterior hablábamos de los libros prohibidos y las influencias de estos pensadores, y el contrato social y Rousseau, obra y autor, estaban prohibidos su circulación y su lectura en toda Hispanoamérica. Esta teoría de Rousseau del contrato social, de la idea organizativa del Estado y cómo funcionaba el Estado a partir de la matriz del contrato, conceptualizaba a la soberanía, al poder político, con ciertas características que no, ¿cómo podemos llamar? No ensamblaban con nuestra idiosincrasia y con nuestra forma de construir los derechos. Para ser más simple. Para Rousseau, la soberanía era indivisible. Este concepto de soberanía indivisible significaba que no se podía partir. La soberanía es una sola. La tiene el pueblo y es una sola. ¿Cómo orquestamos toda esta construcción de la soberanía indivisible en un marco político estadual donde existían particularidades donde reclamaban soberanía? Razón por la cual se tomó la idea rousseauiana de construir una sola soberanía, la soberanía del pueblo, como decía la Asamblea del año 13, omitiendo las soberanías y las particularidades que reclamaba cada cabildo y cada porción territorial. Acepta esta idea conceptual de soberanía indivisible, esta Asamblea y las próximas autoridades, en menoscabo de los derechos de las particularidades o de las provincias. Razón por la cual esta idea teórica de la soberanía indivisible de Rousseau no entraba acá. Hizo crisis. Porque no hay una soberanía única. Había una soberanía de pueblos, que conjuntamente la soberanía de esos pueblos en particular configurarían la soberanía en lo general. La suma. La suma.
Pero para alcanzar esa suma primero había que organizar las particularidades. El cabildo es una añeja institución del derecho indiano que va a venir con el propio descubrimiento y con los propios adelantados que van a preestablecer la fundación de ciudades y van a instaurar esta institución en cada una de las ciudades, y va a perdurar la institución durante siglos. Se va a producir el movimiento revolucionario, los cambios políticos a principios del siglo XIX, y el cabildo indiano va a pervivir, va a continuar, pero con el fortísimo impacto que le va a dar la República. El cabildo indiano tenía la particularidad que no representaba, pero era el ideario del poder real en cada localidad. Era un solo poder que tenía funciones indistintas. Un solo poder con funciones de justicia, de gobierno, de policía y de hacienda. Un solo órgano que hacía todo, como todos los órganos de India. Cuando emerge la impronta republicana, los órganos no hacen todas las funciones. Se crean los órganos que van a legislar en la República, los órganos que van a dirigir y administrar, y los órganos que van a administrar justicia. Los tres poderes del Estado. Cuando se instala el proceso republicano en el Río de la Plata, nos encontramos que estaban los cabildos y se le extirpan a los cabildos las funciones que tenían, que era justicia, administración de gobierno y también potestad legislativa. Entonces se le extirpa la facultad legislativa, va al poder legislativo. Las facultades de justicia que tenían los alcaldes de primer y segundo voto van al poder judicial. Y al poder administrativo ejecutivo van las acciones de gobierno. Así que queda menoscabado en su poder toda la institucionalización indiana. Y el cabildo se va atrofiando y va perdiendo el sentido de gobernabilidad. Hasta que al perder ese sentido de gobernabilidad va perdiendo importancia y van a desaparecer en 1820, 1821 Corrientes. La única provincia del Río de la Plata que va a dejar sin efecto y va a derogar su cabildo a través de una constitución. Aún más, la primera constitución de 1821 incluía al cabildo como poder del Estado. José Simón García de Cosio tiene una participación en primera línea en la vida política de Corrientes. En primer lugar, como diputado, representante del Cabildo de Corrientes ante la Junta Grande en 1810, y posteriormente va a desempeñarse como jurista. Anteriormente a ello fue fiscal de la Audiencia de Buenos Aires, y en Corrientes ha tenido un protagonismo principal en las construcciones de los esbozos constitucionales, tanto en el año 20 con la República Entrerriana y más adelante en 1821-1824. Corrientes, en esta evolución constitucional que es magnífica, atractiva y seductora, desde 1821 hasta que se logra la Constitución de 1854, va a tener varios bosquejos y constituciones, tanto de constituciones efectivas como proyectos. Está la de 1821, la de 1824, que es la que va a tener vigencia por el resto de las décadas hasta 1856, pero en ese periodo, específicamente en 2 años, va a haber 2 proyectos. Uno, el proyecto de 1838 y 1847, que fueron constituciones que, si bien la del 38 fue aprobado, pero no entró en vigencia por la cuestión de la caída de Verón de Estrada y los cambios políticos de aquel momento, y el proyecto constitucional de 1847. Todas estas constituciones y proyectos tuvieron principios virtuosos. Por ejemplo, quiero rescatar el proyecto constitucional de 1847. En uno de sus articulados manifiesta y es base para lo establecido en 1853 en su artículo 29,
en donde prohíbe el uso de facultades extraordinarias y suma al poder público. Exacto. Va a ser en este proyecto que citó en el programa anterior el doctor Galeana, de los antecedentes que Corrientes puso límite a esa facultad, va a ser en este proyecto que en uno de los articulados describe y establece perfectamente la limitación del uso de facultades extraordinarias y que cuando circunstancialmente esas facultades deban otorgarse por alguna emergencia en caso de guerra extrema, el Poder Ejecutivo tiene un límite de meses y debe informar permanentemente a la legislatura. Cuando en ninguna provincia del Río de la Plata ni en ningún proyecto nacional se había manifestado este principio de limitación. Y ahí comienza, o mejor dicho, es uno de las etapas en la cual Corrientes como provincia construirá toda una doctrina republicana. Va a ser una doctrina correntina de aporte, que después va a estar reflejada y plasmada en el orden nacional. Corrientes lo establece en el 47, la nación lo adopta, lo toma, lo perfecciona en 1853. Y así, solamente con estas cuestiones de limitación del poder, no, también con otras cuestiones. Corrientes, y al decir de Abelardo Levalle, fue la primera provincia que establece la libertad de los esclavos. Efectiva. Hablamos en otros programas que la Asamblea del año 13 fijó la libertad de vientres, prohibió el tráfico de esclavos, pero no prohibió la abolición de la esclavitud. Recién se deroga la esclavitud con el artículo 15 de la Constitución Nacional de 1853. Pero en 1843, 10 años antes, Corrientes establece a través de una norma y con gran debate en la legislatura correntina que a partir de la aprobación de esa ley no existirán más esclavos en la provincia de Corrientes. Pero no con un intercambio de incorporación al batallón de pardos y morenos, te doy la libertad a cambio que mueras por la provincia de Corrientes, como generalmente era en otras provincias, o como era en la Argentina. Los ejércitos sanmartinianos conformaban batallones de pardos y morenos, aquellos que entregaban los negros, los esclavos, o aquel que ponían en juego su vida para alcanzar después la libertad. En Corrientes no fue así, porque no solamente eran para los hombres esclavos, sino para las mujeres esclavas. Y garantizaba al Estado el pago de los esclavos a través de esa ley para que alcanzase su libertad. Y además la misma ley exigía que nadie podía sacar un esclavo de la provincia, con el fin de que siga siendo esclavo. ¿Y cómo garantizaba el cumplimiento económico de la ley la provincia? A través de las tierras fiscales. Y lo dice la ley. El Estado pagará a los propietarios de los esclavos, no en dinero, porque no había dinero, no había recursos, se le pagará con tierras fiscales. Y tenían 2 años para realizar esa transacción. Desde luego, las incertidumbres generadas por las guerras civiles, 1842, 43, 44, Corrientes estaba en el epicentro del ojo de ese huracán combativo y bélico, hizo de que lamentablemente la normativa no se pudiese cumplir. Pero de que existió la voluntad de esa doctrina correntina en buscar la libertad y extirpar la esclavitud, siempre la estuvo. Por eso Corrientes en su doctrina, insisto, de esta correntinidad, estuvo avanzada, en un adelanto, como fue la doctrina que iluminó la construcción republicana que después va a adoptar la República Argentina.